Bueno, amados hermanos, como habíamos quedado en la clase anterior, yo le dije a la hermana Nilsa que íbamos a comenzar respondiendo la pregunta de ella, ¿verdad? Así es que, hermana Nilsa, aquí le va la respuesta de la pregunta sobre Jefté. Así, hoy es el día esperado. Amén. Vaya, voy a silenciar los micrófonos y Disculpa, te volteé. vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. Tenemos aquí listo ya nuestro tema. Tiene un error aquí. Bueno. Aquí. Ahora sí. Estuvimos estudiando en la última clase el libro de los jueces. Estuvimos diciendo que en este libro observamos cómo le fue a Israel ya en la posesión de su heredad, ya que después de Josué, en el tiempo de Josué, ellos terminan la conquista. Y aún en el libro de los jueces, en sus primeros capítulos, hay una transición donde se nos habla todavía de algunas batallas que ellos tuvieron que librar para poseer la tierra. Explicamos también que este libro, aunque es anónimo, Jueces, se le atribuye al profeta Samuel. Y estuvimos hablando de eso en la clase anterior. También estuvimos diciendo que sí, que la palabra juez no debe de ser vista como hoy en la actualidad se puede entender como una figura jurídica, sino como alguien que es un caudillo libertador, un líder militar levantado por Dios con el propósito de liberar a su pueblo de la opresión. Dijimos que el tema del libro de los jueces puede ser entendido de dos formas. Uno, la apostasía de Israel, y otro, guardados de los ídolos. Estos dos temas en realidad tienen gran relación interna, ya que explicamos que en este tiempo el pueblo se había ido en pos de dioses ajenos y ellos cometieron un gran error, y el error que cometieron fue que no eliminaron por completo a aquellas tribus que Dios les había dicho que tenían que expulsar de sus territorios. Ellos los dejaron y al final estas tribus terminaron influyendo sobre ellos, de tal manera que el libro de los jueces se presenta, dijimos, en un ciclo que se puede resumir en 4 palabras: pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. Luego nos dedicamos a explorar específicamente el texto clave, que es el 21-25, que dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, allí ese versículo nos permite comprender la realidad de aquel pueblo que había dejado ya de creer que Jehová era su rey. Y posterior a esto empezamos a profundizar en el bosquejo esencial y vimos del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, Canaán después de Josué. Luego vimos la historia de los jueces, capítulo 3, versículo 7 hasta el 16:31, y terminamos con el apéndice del libro de los jueces del capítulo 17:1 al 21:2, donde explicamos que esas dos narrativas nos cuentan la historia de la decadencia espiritual, la decadencia moral y la decadencia política de aquella nación, de aquel pueblo. La pregunta entonces que surgió a Nilsa se encuentra en la segunda parte del bosquejo del libro, es decir, en el segundo bloque de material que está compuesto del libro de los jueces. Específicamente, la duda de Nilsa se encuentra en el capítulo 11.
por favor, abran sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de los jueces. Lo primero entonces que nosotros debemos establecer para poder resolver la duda que tiene Nilsa es entender el capítulo en su conjunto. Es decir, no podemos tomar el versículo y tratar de darle respuesta sin conocer todo el contexto en el que el versículo en cuestión de la duda se encuentra insertado. Comenzamos entonces explicando la estructura del capítulo. La lectura del capítulo va del capítulo 11:1 hasta el 40. Son 40 versículos los que componen este capítulo. Y encontramos que este capítulo tiene la estructura, una estructura que se le conoce como estructura quinaria. Y la estructura quinaria se compone de una situación inicial, luego de un nudo o complicación, luego de un conflicto, luego el desenlace y como quinta parte la situación final. Así está construido el capítulo 11. Comienza con el escenario. Y el escenario va del versículo 1 al 3. Y ahí es donde comienza la clave para poder resolver la duda de si Jefté mató o no mató a su hija que ofreció él imprudentemente haciendo un voto a Jehová. Y leamos por favor en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 3. Ahí se especifican los personajes, la situación y se especifican las relaciones que tienen los personajes. Por ende, nos da algunas claves de lectura que nos van a permitir entender el capítulo en su conjunto, para no sacar un mensaje que no sea el mensaje que el capítulo quiere dar. Y dice en el capítulo 11, 1 al 3, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Vamos al 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahí encontramos la característica de Jefté. ¿Cuál es la característica de Jefté? Jefté era hijo único. ¿Cuál era el problema? Al parecer, Galaad tenía una esposa que no le había dado hijos. Y por esa razón se vio en la necesidad de tener una concubina. La Reina Valera la traduce ramera, es decir, no es que la mamá de Jefté fuera una prostituta de paga, ¿verdad? Sino que era una concubina. Es lo que quiere dar a entender, es que no era una esposa legítima. Entonces, Jefté era hijo único. Los hermanos de Jefté fueron ya después hijos de la mujer propia de Galaad. Por esa razón, ellos no querían que Jefté se quedara en el hogar para que Jefté, por ser primogénito, heredara. ¿Por qué razón? Porque los hijos que eran concebidos fuera del núcleo original no tenían ningún derecho a heredar, solamente los hijos que eran el primogénito que era reconocido por
el padre y que era el que estaba en el hogar. Entonces allí ya nos da una pista de lo que va a suceder más adelante para que podamos entender la tragedia de Jefté. ¿Por qué era tan trágico el asunto de Jefté con su hija? Entramos entonces ya entendiendo que Jefté era hijo único de su madre. Los otros no eran sus hermanos de padre y madre, solo de padre, y lo despreciaban y lo rechazaban. Luego vamos con el nudo o complicación. En el nudo se establece una serie de situaciones que generan una tensión. Y el nudo de este capítulo va del versículo 4 hasta el 28. No lo vamos a leer porque es demasiado material, pero vamos a leer nada más algunos versículos. Versículo 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Según algunos comentaristas del texto sagrado, opinan que posiblemente dentro de este grupo de hombres que llegó a buscar a Jefté para pedirle ayuda, iban algunos de los hermanos que lo habían echado de su casa. Entonces, por esa razón fue que Jefté reacciona de una forma no muy cordial ante la llamada de ayuda que estos hombres de Galaad llegaron a hacerle a Jefté. De ahí entonces nos empieza a contar en qué consiste el problema. Ellos le dicen a Jefté que se vuelva él un juez, que se vuelva su libertador. Y bueno, Jefté los compromete delante de Jehová para que le cumplan la promesa que si él va y gana la batalla, ellos lo van a hacer su líder, lo van a hacer un caudillo, lo van a obedecer. Entonces ellos aceptan esto que Jefté hace, y es allí en ese contexto en el que Jefté ya se está comprometiendo que no puede perder la batalla. Entonces allí vamos ya luego con el conflicto. Ya en el conflicto que va del versículo 29 al versículo 31, ya allí sucede una transformación del personaje principal, que en este caso es Jefté, del personaje héroe. ¿Por qué razón? Porque ahí ya se hacen acciones para resolver el problema. En la complicación se establece la tensión, el problema en sí. En el conflicto se lleva a cabo acciones específicas para transformar la realidad. En este caso, Jefté se compromete en el versículo 29. Bueno, dice luego que el Espíritu de Jehová en el 29, acompaña el 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Allí Jefté está haciendo un recorrido reclutando soldados para la batalla. Luego viene en el 30, y aquí es donde se complica la situación. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces ahí tenemos lo que es el conflicto. Ya el Espíritu de Dios viene sobre Jefté, Jefté va a la batalla y resuelve el problema. Vamos al desenlace, versículo 32 al 38. Y en el desenlace ya se da el transcurrir
cómo terminó el problema, cómo termina el problema. Y en el 32 dice que Jefté venció a los hijos de Amón y el Señor los entregó en su mano. En el 33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Seguimos en el desenlace. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola. Mira, ahí está la clave. Dice, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ella respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Ahí tenemos el desenlace ya. La situación inicial del escenario nos presenta a los personajes. Ahí encontramos a Jefté, encontramos a los ancianos de Galaad, encontramos a los amonitas, que son los personajes que se van a llevar a cabo la narrativa. Los hermanos de Jefté que lo expulsan, nos dejan claro que Jefté era hijo único, o sea, hijo de una mujer por fuera. Y ahora este hombre va, se compromete, pelea la batalla, hace un voto a Jehová. Jehová le responde, Jefté vence a los enemigos, derrota a los que estaban oprimiendo a Israel, regresa a casa y ahora se encuentra una situación donde tiene que cumplir el voto que hizo de ofrendar a la primera persona que le saliera al encuentro, de ofrecer a Jehová. Entonces vamos a la situación final de la historia. En la situación final es donde regresa la estabilidad de la narrativa. El conflicto ya ha pasado y todo vuelve a la normalidad. Y ahí vamos del 39 al 40. Dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Ahí tenemos el relato. El problema es, ¿Jefté mató a su hija o no la mató en sacrificio? ¿La ofreció en sacrificio o no la ofreció? Bueno, para eso estamos aquí hoy, pero tenía que explicarles el contexto de la pregunta. Veamos entonces, ¿qué dice Dios de los sacrificios humanos? Vamos a Levítico 18. Levítico 18, versículo 21. Acompáñenme por favor a Levítico capítulo 18, versículo 21. Mire lo que dice. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Ahora veamos el capítulo 20, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, contra el tal varón, y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc,
contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces Dios no avala los sacrificios humanos. Dios no está a favor de que se sacrifiquen víctimas humanas bajo ningún tipo de campaña, ni ya sea esta militar ni política. Él no avala los sacrificios idolátricos porque era una costumbre idolátrica de ofrecer en fuego quemadas las víctimas a las personas. Entonces, de ahí que los teólogos opinan que no pudo Jefté haberla quemado porque no hubiese encontrado ningún santuario donde a Jefté le permitieran quemar a su propia hija en ofrenda a Jehová, ya que está claro que el varón que hiciera este tipo de cosas sería apedreado y recibiría un castigo directo de parte de Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para no aceptar que Jefté, para no admitir que Jefté pudo haber quemado a su hija en holocausto? Bueno, si la niña tendría que morir, no tiene caso que hubiera llorado su virginidad por 2 meses. Es decir, si ella la iba a ofrecer en sacrificio, ¿para qué ella iba a llorar su virginidad por 2 meses? No tendría ninguna lógica, ningún sentido que ella llorara su virginidad, porque no dice que lloró por su vida, sino que dice que lloró su virginidad. Luego dice también, Dios hubiera honrado un voto basado en una ética contraria a sus estatutos. Es decir, si Dios hubiera respaldado a Jefté, sabiendo que Jefté iba a matar a su hija en holocausto, pues Dios mismo estaba a favor, estaba permitiendo algo que él ya había condenado en el Pentateuco. Entonces, no se avala, por ende, que haya matado Jefté a su hija quemada en holocausto. También el versículo 34 y el versículo 39 nos dan la clave para entender por qué es que la muchacha lloraba. En el 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella, vea lo que dice, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí el texto? Desde que la narrativa comienza, nos presenta la historia de un hombre solitario, de un hombre que no tenía hermanos puros y que los medio hermanos que tenía lo expulsaron. Un hombre rechazado y solo. Y ahora, su única hija, él tenía nada más una única hija. No tenía ni hijos varones ni nada. Una única hija. Ahora veamos el 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y vea lo que dice la última parte del versículo. Y ella nunca conoció varón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la muerte era sinónimo, para un judío, era sinónimo de muerte no poder tener descendencia. Para ellos, el no perpetuarse, el no tener un hijo, el no tener herencia, era eso, no tener una descendencia, no tener una herencia. Entonces,
Algunos dicen que la muchacha lo que hizo fue el holocausto que le ofreció, la ofrenda que le ofreció fue que su hija se quedó virgen para siempre y que nunca conoció varón y que no pudo tener hijos. Por tanto, era como si Jefté estuviera muriendo y era como si ella misma estuviera muerta, porque para los judíos eso era algo inconcebible. O sea, para ellos no tener hijos era una cuestión como morir, como ser sacrificado, como morir. Era un sacrificio al nivel de ofrenda elevada, el no poder tener hijos. Y lo otro es que el texto no dice que la muchacha, que Jefté la haya matado abiertamente, solo dice que cumplió el voto que había hecho, pero no dice que la mató ni dice que la quemó. Entonces, por eso es que los exégetas piensan que Jefté la dedicó a Jehová sin conocer varón. Por eso es que las doncellas la endechaban, porque ella había renunciado a su virginidad por completo y había renunciado a su reproducción, a tener una descendencia, a tener herencia, y eso era considerado como casi igual que la muerte. De hecho, en la cultura judía del primer siglo, todavía en el tiempo de Jesús, no casarse, no casarse era considerado lo más detestable, lo más deplorable que le podía pasar a alguien. La única justificación por la que alguien no se podía casar era dedicarse a estudiar la Torá para siempre. Esa era la única justificación. De ahí para allá, la soltería era visto como algo indeseado en la cultura judía. Era como estar muerto en vida. Y así se entiende entonces la narrativa de Jefté. Pero también debo de ser franco, y es que hay otros teólogos que piensan diferente. Hay otros que dicen que sí, Jefté pudo haber sacrificado a su hija. Ellos no lo dan por sentado porque el texto no dice que la quemó ni que la mató, solo dice que cumplió el voto y luego que ella nunca más conoció varón. Entonces, estos teólogos dicen que la apostasía era tan grande en el tiempo de Jefté que no había conocimiento de la ley de Dios y que el conocimiento que había era muy deficiente y que por esa razón Jefté pudo haber hecho un voto imprudente. También dicen de que Jefté vivió mucho tiempo fuera de Israel. Recuerde que como a él lo expulsan y él se va para otras tierras, y estando fuera, Jefté pudo haber aprendido otras costumbres que no eran las costumbres del pueblo de Israel. Entonces, hay un grupo de de escritores, de exégetas de la Biblia, que piensan que sí Jefté pudo haberla quemado, que pudo haberla ofrecido en holocausto. Por estas dos razones que les presento yo aquí, por la gran apostasía que había y el conocimiento de la ley era muy deficiente, y porque Jefté vivió mucho tiempo fuera de Israel y él pudo haber aprendido otras costumbres. Sin embargo, yo me inclino más a pensar que Jefté no la mató por las razones que yo les expuse en esta parte. No tiene caso que ella hubiera ido a llorar su virginidad si de todas maneras iba a morir. Ahí es donde yo encuentro la contradicción. Y tampoco Dios hubiera honrado un voto basado en una ética contraria a sus estatutos. Y el versículo 34 y el 39 concuerdan con el problema que Jefté era un hijo único y ahora su hija única tampoco se iba a poder reproducir, dando prácticamente por terminada la genealogía de la familia de Jefté. Ahí está. Ahora bien, ¿qué aprendemos del voto de Jefté nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, aprendemos que no debemos prometer estando bajo la emoción, pues no es de sabios, hermanos queridos. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos el mal hábito, la mala costumbre de andar haciendo promesas, de andar haciéndole al Señor
Padre, yo te prometo que si tú me das esto, yo voy a servirte, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, cuando estamos emocionados. Y el problema es que después no queremos cumplir al Señor, y la Biblia dice que cuando a Dios prometas es mejor que no tardes en cumplir, porque Dios no va a tomar por inocente el culpable. Nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, del error de Jefté, ya sea que haya dado en holocausto a su hija o ya sea que la haya declarado virgen para siempre y él se haya privado de ver su descendencia. Pues cualquiera de las dos cosas no son nada agradables, no son nada graciosas, no son algo que quisiéramos para nuestra familia. Aprendamos entonces a no prometer estando bajo la emoción. Recomiendo yo que si usted va a hacer alguna promesa al Señor, si es que usted se cree que la puede cumplir, pues lo haga estando en el mayor estado de sobriedad posible. Segundo, que aprendemos del voto sobre Jefté, del voto de Jefté, es que una promesa imprudente puede acarrearnos mucho dolor a nosotros y a los seres que amamos. Hermanos, hay gente que tiene la costumbre de hacerle a Dios promesas que son demasiado complicadas. Yo conocí una persona o supe de una persona que tenía una enfermedad y le prometió a Dios que si la sanaba, esta persona no se iba a esterilizar, es decir, no se iba a operar, porque ella venía del tiempo donde predicaban que si usted se esterilizaba era pecado, que usted tenía que tener todos los hijos que Dios le diera, porque así decía Génesis. Entonces, fructificad y multiplicad. Entonces, estas personas habían tomado literal ese mandamiento que era exclusivo para los primeros hombres y las primeras mujeres que poblaron la tierra. Y entonces esta persona le hizo un voto a Dios que si le ayudaba a salir de una enfermedad que estaba atravesando, no iba a operarse, sino que iba a tener todos los hijos que Dios le diera. Pues eso no era problema mientras ella estuvo joven. El punto fue que conforme fueron avanzando los años, el cuerpo ya no le soportaba. Y llegó al punto que el último hijo que dio a luz esta persona casi le cuesta la vida a él y al bebé. Por un poquito, como decimos nosotros, por un pelito, no murió la persona y su hijo por haber hecho un voto que iba a traerle mucho dolor a su familia. Entonces tengamos cuidado de no hacer promesas que vayan a acarrearnos dolor a nosotros y a nuestras familias o a los seres que amamos, porque los hacemos imprudentemente. Y tercero, debemos aprender que Dios no necesita de nuestras promesas para el futuro. Es decir, Dios no está esperando que nosotros le digamos, Señor, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, sino que lo que Él quiere es nuestra obediencia en todo tiempo. Es más fácil para la gente andar haciendo promesas, Señor, que si tú me das esto, yo te voy a hacer un culto, que si de acción de gracias, que si tú me das esto, yo te voy a dar el testimonio, Señor. Y andamos haciendo promesas en lugar de ser obedientes. Lo que Dios quiere es obediencia en todo tiempo. De nada sirve que hagamos promesas, las cumplamos y después volvamos a la desobediencia. Lo que el Señor quiere es nuestra obediencia en todo tiempo. Así que, queridos hermanos, allí tenemos el punto de Jefté. Espero que pues hayamos podido captar la idea que quise transmitirles y en este momento voy a abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna duda con respecto al tema de Jefté antes de entrar al libro de Ruth. Si alguien tiene alguna duda en este momento, ya puede activar su micrófono y puede hablar. O si quiere opinar algo, etcétera. Puede hacerlo en este momento. ¿No tenemos pregunta?
o comentarios sobre el asunto de Jefté y su hija? Bueno, si no lo tenemos, entonces continuamos con el libro de Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Espero que todos lo hayan leído. Es un libro hermoso. A mí me fascina, me encanta. Para mí es una joya literaria. Y el que lo escribió, mis respetos, porque pudo plasmar la realidad histórica de un pueblo. Y no solo la realidad histórica de un pueblo, sino supo anticipar situaciones que iban a venir en el futuro del pueblo de Israel. Vamos a entrar entonces ahora al libro, vamos entonces al libro de Ruth para que podamos ya ir avanzando. Bueno, tenemos el libro de Ruth. Y yo le he puesto ahí un pequeño subtema y es la extranjera que mostró más fe que el pueblo de Israel. Para mí, esa es una de las ideas centrales, no todo, pero sí es una de las ideas centrales del libro de Ruth. Veamos el nombre. Bueno, se le denomina Ruth a este libro por uno de sus personajes principales, en el cual se enfoca casi todo el contenido del libro, que es Ruth la Moabita. Hay una discusión entre algunos estudiosos del texto, entre algunos exégetas. Algunos opinan que el personaje principal en realidad es Noemí y que Ruth es un personaje secundario. Otros opinan que hay tres personajes principales, que es Noemí, Ruth y Booz, ¿sí? Y Booz. Entonces, pero nosotros para este estudio vamos a centrarnos en Ruth la Moabita. Por eso se le conoce al libro como Ruth. Bueno, al igual que Jueces y los dos libros de Samuel, se le atribuyen al profeta Samuel, aunque el libro es anónimo, es decir, no dice quién lo escribió, pero la tradición judía se lo atribuye al profeta Samuel. Posiblemente se deba al contexto histórico en el que se da la narrativa, ¿sí? Al momento, a la historia de Israel en el que suceden todas las cosas que el libro nos cuenta. ¿Cuál es el tema? El tema central del libro de Ruth es la intervención soberana de Dios trae redención universal. Mire qué interesante tema tenemos ante nuestros ojos. ¿Cuál es el tema? La intervención soberana de Dios trae redención universal. Ya se van a dar cuenta ustedes por qué es este tema. ¿Por qué es que estamos hablando de la soberanía de Dios y de la redención universal? Este libro de Ruth es tan importante para la teología del Antiguo Testamento, y no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, que muchas veces no le prestamos el interés que se requiere. Pero el tema que encontramos es la intervención soberana de Dios trae redención universal. Veamos el contenido del libro de Ruth. Lo primero entonces que tenemos que saber es que los sucesos que se narran en el libro de Ruth ocurrieron durante el periodo de los jueces. Sucedieron en el mismo periodo, es decir, recuerde que el libro de Jueces abarca un periodo de 400 años aproximadamente. Entonces, en ese periodo de los 400 años que abarca el libro de los Jueces,
se lleva a cabo la narrativa de Ruth. Mientras que la mayor parte de la nación se extraviaba de Jehová y sus caminos, recuerde que en el libro de los jueces el tema central es guardados de los ídolos o la apostasía de Israel. Entonces, mientras la mayor cantidad del pueblo de Israel estaba en apostasía, se habían extraviado de Jehová y de sus caminos, había una joven extranjera, una joven gentil, cuya fe y devoción a Dios resplandecía brillantemente en medio de esa gran bola de corruptos, en medio de esa bola de gente rebelde, de gente desobediente, de gente idólatra. Una mujer extranjera, queridos hermanos, una moabita que venía de un pueblo idólatra, es presentada en la historia como la mujer que actuó con mayor fe que los mismos judíos. La verdad, queridos hermanos, lo que yo pienso sobre este punto es, y lo que puedo entender es, que solo el Espíritu del Señor pudo convencer a esos judíos para que pudieran reconocer la inspiración divina en este libro de Ruth. Solo el Espíritu de Dios pudo hacer a esos judíos entender que esta era la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano Marlon? Bueno, hermanos queridos, ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy no se juntan con personas que no pertenecen a su religión, a sus creencias. Estamos hablando de los judíos practicantes, ¿verdad? Hay algunos dividen en tres tipos al pueblo de Israel, a los israelitas, ¿verdad? Y si se habla hoy en términos modernos, son israelíes. Los israelíes hoy están la sociedad civil, que son judíos o son israelitas no practicantes del judaísmo. Están los grupos israelíes sionistas que practican hasta cierto punto su religión, pero más orientado a la política. Y están los judíos hasidic, que son los judíos recalcitrantes que viven aislados en barrios exclusivos donde solo pueden vivir personas judíos practicantes de el judaísmo. Entonces, hasta el día de hoy, esa gente, no le gusta que entren extranjeros a sus barrios. Hoy en día hay un barrio que se llama Mea Shearim, donde si usted entra allí y quiere grabar, lo sacan. Usted no es bienvenido ahí, porque ellos no quieren contaminarse con gente extranjera. Ahora imagínese a un grupo de judíos en el tiempo de Esdras, es decir, unos 400 años antes de Cristo, que estaban compilando todos estos escritos sagrados, hermanos. ¿Qué debate ha de haber habido ahí para dejar entrar a los libros que se consideraban sagrados un libro que cuenta la historia de una extranjera, de una mujer extranjera, de una descendiente de una cultura idólatra que sirvió de ejemplo? Y no solo sirvió de ejemplo, sino que se convirtió en la base para el linaje de David. Créanme, hermanos, que cuando yo estudio este libro de Ruth, se me ven confrontados todos mis esquemas teológicos. Y no solamente eso, sino que cuando llegamos al año 90 después de Cristo, ya cuando el Señor había muerto, y había sido destruido el templo en el año 70, se da otra reunión para la revisión de los escritos que se iban a ser considerados sagrados en el sínodo de Yavnia,
en la ciudad de Yamné, un grupo de rabinos se reúnen para discutir de la escritura, y este libro de Ruth una vez más queda dentro del canon sagrado, queda dentro de la colección de libros que se consideran palabra de Dios. Es decir, este libro va contra todos los prejuicios raciales que puedan existir. Este es un libro que destroza de raíz el racismo, hermanos. Porque aquí la mujer que se vuelve ejemplar no es una judía, es una mujer extranjera. Y gloria a Dios, porque esto nos abre el camino a nosotros, los gentiles, nos abre el camino de la salvación a nosotros, que siendo pueblos extranjeros, que no teníamos nada que ver con el Eterno, que andábamos adorando otras cosas que nuestros ancestros adoraban en nuestros países, adoraban otras cosas. A través de la misericordia del Señor, ahora nosotros adoramos a Yahvé, a nuestro Mesías, a Jesucristo, al único Dios verdadero. Alabado sea su nombre, gracias a que hubo una mujer extranjera que fue usada por Yahvé para ser parte del linaje del rey David, y sí, del rey David también, de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el libro vamos a encontrar la historia de una mujer extranjera que se convierte a la fe de Yahvé por la fe y camina en los senderos de justicia, siendo luz en medio de la apostasía del periodo de los jueces. ¿Cuál es el texto clave? El texto clave es Ruth capítulo 1. Acompáñenme por favor en su Biblia. Yo siempre le voy a pedir que tenga su Biblia a la mano para que juntos vayamos descubriendo las maravillas del texto bíblico. Capítulo 1, versículo 16 y 17. Ese es el texto clave del libro de Ruth. Dice la escritura. 16 y 17 del capítulo 1. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y aquí está la clave que le digo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahí encontramos entonces la confesión de fe de una mujer extranjera, aceptando al Dios de Israel, recibiendo a Yahvé como su Dios, renunciando a todos los dioses amonitas, renunciando a Baal, renunciando a todos esos dioses para servir al Dios de Noemí, a Yahvé, a Jehová, al único Dios verdadero. Según los teólogos, este libro tiene un propósito, y el propósito es el de trazar la genealogía de David. Por lo tanto, si la genealogía de David, va implícita también la genealogía de Jesucristo, quien es el Señor de David. Porque el mismo David lo dijo el Señor a mi Señor: siéntate hasta que ponga a tus enemigos bajo tu diestra. Entonces, los teólogos piensan que este libro, esta narrativa, concluye con una genealogía que tiene el propósito de dejar ya en claro la línea
que el Mesías iba a llegar a tener. Ahora veamos cómo está estructurado el libro de Ruth. El libro está dividido en 6 partes. Algunos lo dividen en 7, otros lo dividen en 4. Ya que es una narrativa corta, pues algunos tratan de sintetizarlo mucho y otros tratamos de ser un poquito más meticulosos y de ir dejando los puntos bien establecidos. Pero en la primera parte del bosquejo del libro de Ruth aparece la ruina de Elimelech y Noemí. Esto va del capítulo 1, versículo 1 al 5. En esos primeros 5 versículos nosotros vamos a encontrar la ruina de Elimelech y Noemí. Luego vamos a encontrar en una segunda parte la decisión de Ruth por Noemí regresar a Belén. Ahí vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar ese punto. Disculpen, hermanos. Vamos a continuar. Entonces, vamos. La decisión de Ruth por Noemí regresar a Belén. Es decir, cuando Noemí le dice que ya su marido ha muerto, sus hijos han muerto y que no tiene más nada que hacer ahí, pues entonces se da la decisión donde están los versículos que nosotros leímos, donde ella le dice que no va a abandonarla, que ella se va a quedar. Eso va del capítulo 1, versículo 6 hasta el 22. Luego, en la tercera parte del libro, encontramos a Booz que recibe a Ruth en su campo. Aquí ya se cambió el escenario. Los primeros 5 versículos, digamos que casi los primeros 20 versículos, más o menos por ahí así, se desarrollan en los campos de Moab. Pero luego ya, cuando aparece Booz, ya estamos en Belén. Entonces Booz recibe a Ruth en su campo. Esto va del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 23. 23 versículos que nos cuentan esta historia. Luego viene la cuarta parte del libro y encontramos el romance de Ruth con Booz del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 18. Ahí nos cuenta esa bonita historia sentimental, esperanzadora, que se lleva a cabo en medio de los campos, en medio del transcurrir del día, en medio de la vida cotidiana. Bueno, y aquí aprovecho para aquellos que están buscando el amor, ¿verdad? No es ningún pecado que usted busque ser amado y amar a una persona. Lo va a encontrar en la vida cotidiana, lo va a encontrar en el transcurrir de la vida, igual que Ruth. Ella andaba trabajando, andaba buscando superarse y en ese caminar encuentra a este buen hombre llamado Booz. Luego, en el capítulo 4, versículo 1 al 12, encontramos a Booz que redime a Ruth. Ahí encontramos un diálogo muy interesante donde se da la redención por completo, donde ya Booz se compromete a llevar a cabo la liberación y a honrar a Noemí y a Ruth. Luego viene la parte número 6
Y ahí encontramos la recompensa de Dios para Booz y Ruth, del capítulo 4, versículo 13, hasta el versículo 22. ¿Por qué la recompensa? Bueno, porque ahí nace un hijo y ese hijo se llama Obed. Y este hijo que nace es ya de donde viene la descendencia del rey David. Entonces, ¿qué más recompensa? No solamente el nacimiento de un hijo para Noemí, que era su nieto, sino también para Booz y Ruth, una recompensa por ese amor, por ese respeto en la memoria, para honrar la memoria de los muertos, es decir, de sus hijos muertos, que era parte de la ley, de la ley de la tierra, que ellos no podían perder esa tierra, sino que tenía que rescatarla el familiar más cercano, que en este caso era Booz. Así es que ahí encontramos la estructura del libro de Ruth. Así está dada la estructura del libro de Ruth. Mire qué interesante. Ahora yo quiero que hagamos un análisis de este libro de Ruth para que vayamos y podamos profundizar un poco más. Primero, en el capítulo 1, acompáñame al capítulo 1. Dice el texto: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahí está lo que le digo. El escenario entonces era un contexto de apostasía. Y dice que hubo hambre en la tierra, obviamente, porque ellos eran constantemente saqueados, eran constantemente oprimidos. Hubo hambre en la tierra. Y dice que un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Mire qué interesante, hermano, porque ahí se nos dice que este varón era de Belén. Y fíjese de que la palabra Belén significa casa de pan. Casa de pan. Betlehem, casa de pan. Pero mire qué interesante que en la casa de pan había hambre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el pueblo se aparta de la ley del Señor, cuando el pueblo se aparta de la palabra del Señor. Entonces, cuando no hay obediencia a la palabra, en la casa donde debería de haber pan, lo que hay es miseria, lo que hay es hambre. Ahí encontramos entonces Belén o Betlehem significa casa de pan. Mire qué irónico. En la casa de pan había hambre. Y por esa hambre que había, esta familia de Judá se fueron a los campos de Moab. ¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue un hombre, su mujer y 2 hijos suyos, una familia de 4 personas. Se van de Belén, de la casa del pan, porque había hambre. Desde allí ya el escritor está describiendo la situación que hay en aquella nación. Desde allí nos está hablando del estado de derrota en el que se encontraba el pueblo de Dios por haber abandonado el pacto. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech. Mire qué nombre más maravilloso, hermano. Créame que de los nombres hebreos que yo he encontrado, este es uno de los nombres que más me gustan. Elimelech. ¿Sabe qué significa Elimelech o Elimelech? Significa mi Dios es rey. Eso significa Elimelech. Mi Dios es rey. Entonces este hombre llamado mi Dios es rey
se había casado con una mujer llamada Noemí. Y la palabra hebrea Noemí significa dulzura o mi dulzura. Y los nombres de sus hijos, es decir, del hijo de mi Dios es rey y de dulzura, era Malón y Kelión. La palabra Malón significa enfermedad, debilidad. Y la palabra Kilión o Kelión significa aniquilamiento, extinción. Mire qué lujo de nombres, qué lujo de nombres. Desde aquí, hermanos, se está construyendo ya toda una teología. Desde aquí se nos está dando a entender ya un gran mensaje. ¿Por qué? Bueno, la casa del pan tenía hambre en lugar de pan. El hombre que llevaba el nombre de Dios en alto, Elimelec, no tenía fe. No tenía fe que en la casa del pan iba a haber pan. Y se va a tierra de extranjeros. Imagínense, hermano, ¿qué nos enseña eso? Que aún este hombre, llamándose Elimelec, llamándose mi Dios es rey, no creía que su Dios era rey. ¿Y cuál era el texto clave del libro de Jueces? En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Elimelec, mi Dios es rey, no tiene fe. Un hombre que lleva un nombre como ese era un sujeto incrédulo, incapaz de creer que Dios iba a visitar la casa del pan, Betlehem. Y sus hijos, Malón y Kelión, desde ya nos dan a entender la enfermedad, la debilidad, iba a conducir al aniquilamiento y a la extinción. Ahí se nos describe el escenario completo del libro de los jueces y del libro de Ruth. Condiciones deplorables, espirituales deplorables. No es suficiente con tener el nombre de Dios si no hay fe. No es suficiente con haberte criado en el evangelio si no tienes fe. No es suficiente con que cargues una Biblia si no tienes fe. No es suficiente que te congregues todos los días si no lo haces con fe. No es suficiente que ores si no oras con fe. No es suficiente. Tiene que haber fe y tiene que haber obediencia. Mire qué interesante. Entonces, dice que Malón y Kilión eran efrateos de Belén, de Judá, mire, de la casa del pan. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Mire qué interesante. Se casaron los hijos de Noemí. Estuvieron por 10 años y no pudieron engendrar descendencia. Es que cuando no hay fe hay esterilidad. Esto lo estoy diciendo espiritualmente, no literalmente. Porque aquí recuerde que este es un libro, una narrativa, y los nombres transmiten significado. Orfa se llamaba una de las mujeres que se casó con uno de los hijos de Noemí. Y
La otra se llamaba Ruth. Fíjese que interesante porque Ruth significa amiga y Orfa significa la que da la espalda. Desde ahí entonces ya el escritor, perdón, nos está dejando saber el transcurso de la historia. Aquellas mujeres en las que Noemí había puesto su esperanza, una de ellas le iba a dar la espalda y le dio la espalda, mientras que la otra, después de la muerte de sus hijos, Malón y Quilión, Ruth se comportó como una verdadera amiga. Y esa mujer fue tan fiel, caminó con tanta integridad, que ella fue redimida. Ahí aparece la palabra hebrea Goel. Y el Goel, queridos hermanos, era el redentor. Era aquel familiar cercano que se comprometía a rescatar las tierras y a honrar a la viuda. Eran leyes establecidas allá en el Pentateuco. Y esta historia gira en torno a esa redención, a la acción de rescatar del fracaso a esta mujer llamada Noemí, que cuando regresa de las tierras de Moab hacia Belén, hacia la casa del pan, porque se da cuenta que Jehová había visitado Belén, regresa Noemí a su tierra, Ruth va con ella. Cuando ella viene entrando y las mujeres la salen a recibir, ella le preguntan, hola Noemí, ¿cómo te va? Y ella dice, soy la amarga. Ya no soy aquella mujer dulce que se fue, sino que soy una mujer llena de amargura. Dice, díganme Mara, porque ya no soy la dulce, soy la amarga. Eso nos enseña, queridos hermanos, que cuando no hemos comprendido el propósito de Dios, podemos llenarnos de amargura. Noemí no se estaba dando cuenta el gran propósito que Dios tenía con la vida de Ruth. El propósito no era con los hijos de ella, el propósito no era con Elimelech, el propósito era con los hijos, con la hija adoptiva por la fe de ella, de la extranjera Ruth. Al final, Noemí es consolada. Al final, Noemí, su situación es transformada. Y me gusta lo que dice en el versículo 14 del capítulo 4. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, su cuidadora. Qué linda historia, hermanos. Esta mujer que por un momento se llenó de amargura, ahora la vemos disfrutando. Querido hermano y querida hermana, para ir terminando la clase de hoy, quiero decirle que tal vez usted esté pasando alguna situación dura, difícil, de enfermedad, de escasez, y tal vez usted pues ha llegado a pensar que el Señor le ha dado la espalda, como hizo Orfa con Noemí. Pero yo quiero decirle que no, mi hermano. Quiero decirle que a veces parece ser que las cosas se nos vienen en nuestra contra, pero algo sí les sabré decir, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y tal vez ahora llora o tal vez ahora se siente lleno de amargura, pero cuando mire el cumplimiento de las cosas de Dios, usted va a llorar y se va a regocijar, así como Noemí, que al final ella fue consolada. Y para terminar, quiero que leamos la genealogía, que es el propósito central de este libro.
en el versículo 17 del capítulo 4, acompáñenme por favor, dice, y le dieron nombre las vecinas. Mire, este es el, no sé si habrá otro caso en la Biblia, donde las vecinas le ponen nombre al niño. En la cultura hebrea era la mamá la que le ponía el nombre o el papá, pero nunca los vecinos. Y aquí se da el caso que las vecinas le ponen el nombre. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. La palabra Obed significa siervo en hebreo. Viene del hebreo siervo. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Obviamente, al Melech David, al rey David, quien se convirtió después en uno de los ancestros del Mesías prometido. Y mire qué interesante, porque esta parte que acabamos de leer del libro de Ruth al final se encuentra en el libro de Mateo, en la genealogía del libro de Mateo. Es la misma parte la que se encuentra en Mateo, donde nos dice la descendencia del Mesías prometido. Desde entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía trazando un plan para alcanzar a todas las naciones del mundo. Qué historia más maravillosa, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario.